Personas con pánico, con ansiedad, con mascarillas, con guantes, personas sin darse las manos y mucho menos un abrazo, personas saludándose de lejos, con palabras que apenas escuchan, sus voces opacadas por esos tapabocas, centros comerciales cerrados, supermercados donde son formadas grandes colas con personas disfrazadas con el mismo atuendo, mascarilla y guantes. Dentro del supermercado, grabaciones repetitivas dando instrucciones de higiene y las restricciones de compra. Personas en búsqueda del nuevo vital líquido, el alcohol para las manos y la nueva moda no deseada, las famosas y obligatorias mascarillas. Feliz sábado, hermanos. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección número 4. El título de esta lección es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a inclinar nuestro rostro un ratito para abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das en tu santo sábado del repaso de la lección. Te pedimos que nos des y nos abras el entendimiento y que todo lo que aquí repasemos lo podamos poner en práctica. Quédate con nosotros en el dulce nombre de Dios Jesús. Amén. Hay 9 religiones principales en todo el mundo. Hablamos del hinduismo, el cristianismo, de esas grandes religiones principales en la cual está incluido el cristianismo. Dentro del cristianismo hay 5,000 diferentes corrientes religiosas. Parece extraño pensar que todo el cristianismo se basa en la palabra de Dios cuando hay 5,000 corrientes diferentes. Hoy vamos a estudiar por qué la Biblia debe ser la autoridad sobre cualquier cosa. El versículo de hoy queda en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay 5 fuentes que intervienen en nuestra interpretación de la Biblia. Número 1, la tradición. Número 2, la experiencia. Número 3, nuestra cultura. Número 4, la razón. Y número 5, la Biblia en sí. Y vamos a empezar hablando con respecto a la tradición. La tradición en sí no es mala. Son los actos cotidianos que venimos haciendo a través de generaciones. Lo que hemos aprendido de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y se los trasladamos a nuestros hijos y nietos. Eso nos brinda estructura, hace que conozcamos de dónde venimos y conforma toda nuestra vida cotidiana. Es nuestra rutina y nos arraiga directamente con nuestras raíces. Eso es positivo. Y ahorita hablaremos el lado negativo de lo que es la tradición. Usualmente la tradición llega a ser tanta que llega a invalidar la palabra de Dios. Hay una parte en la lección que me gusta mucho en Marcos 7 del 1 al 13. Y para resumirlos, los fariseos vienen y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para tomar los alimentos? A lo que Jesús les contesta a los fariseos, ustedes no me siguen de corazón, son hipócritas. En sí la tradición de lavarse las manos para tomar los alimentos no es mala,
sobre todo hoy en día que estamos con nuestra famosa epidemia del coronavirus, lavarse las manos es bueno, es higiénico. Lo malo es cuando nuestras tradiciones llegan a formar parte fundamental sobre las Escrituras. La forma en que los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos, como menospreciándolos, como haciendo creer que ellos valían menos porque no hacían el rito de lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Este es el problema. Cuando la tradición, cuando nuestras acciones llegan a ser parte, como si fuera parte de nuestra salvación. Como que al no hacer esta tradición, al no hacer este rito, al no hacer esto que tiene su lado positivo, pero si no lo hago, me voy a perder. No soy bueno. No hago puntos con Dios. La palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel a ella. Y esa fidelidad genera una buena tradición. Así que todas nuestras tradiciones no deben de contradecir en ningún punto con la palabra de Dios. Ese es el filtro que nosotros debemos de tener siempre. La Biblia está por encima de cualquier tradición. Ahorita hablaremos sobre la experiencia. Nuestra experiencia forma parte intrínseca de nuestra experiencia humana, de nuestra existencia humana en sí. Afecta a nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Dios deja y quiere que experimentemos con la belleza de las relaciones, con su creación, con el arte, con los paisajes, con los animales, con las otras personas. En fin, con toda su creación, con la música. Lo que experimentamos moldea la visión y percepción de lo que tenemos de Dios, de lo que creemos de Dios. Y también nuestras experiencias modifican la comprensión que vamos a tener de su palabra. Recuerden que estamos viendo todo lo que afecta, las fuentes que afectan la comprensión de la palabra de Dios. Y lo lado negativo de esa experiencia es que hay experiencias que pueden ser engañosas. Nuestras experiencias van unidas a los sentimientos y los sentimientos, hemos aprendido por la palabra de Dios, suelen ser engañosos. Debemos de aprender con el estudio constante de la palabra de Dios que todas nuestras experiencias vayan en sintonía con las enseñanzas de Dios. ¿Qué experiencias quiere Dios que tengamos? Si hay algo externo que me está haciendo sentir de una manera particular, ¿está conforme a Dios? ¿Está conforme a su palabra? ¿Está conforme a sus mandamientos? ¿Está conforme a lo que quiere Dios de mí? ¿Será que una experiencia va a modificar mi manera y mi percepción que tengo de la palabra de Dios, de la Biblia? Debemos de estar seguros que confiar en Dios está sobre cualquier experiencia humana, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier deseo. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben de regir todos nuestros sentimientos y nuestro actuar con las demás personas, nuestro actuar cuando estamos solos. Nuestra confianza en Dios
va a hacer que nuestras experiencias futuras sean conforme a su palabra. Ahorita pasaremos a hablar con respecto a lo que influye la cultura para la comprensión de la palabra de Dios. Todos pertenecemos a una o a varias culturas y somos influenciados o moldeados intrínsecamente por esa cultura. En el Antiguo Testamento se detalla cuando el pueblo de Israel sucumbía, se corrompía por otras culturas circundantes. ¿Y qué nos hace pensar que eso va a cambiar hoy en día? Siempre estamos influenciados por la cultura que nos rodea, por la cultura que admiramos, por la cultura que admiramos en la televisión, en el internet, en el mundo de los negocios. Nos impresionan ciertas culturas. ¿Qué tanto eso influye en nosotros? ¿Qué tanto influye mi propia cultura con respecto a la percepción que tengo de la autoridad que tiene la Biblia? La Biblia supera cualquier cultura humana. Inclusive es capaz de transformar y corregir elementos pecaminosos de mi cultura, si fuera necesario. Porque tengo un filtro, que es la palabra de Dios. Y por eso venimos hablando de la autoridad que tiene la Biblia en nuestra teología. Y para esto vamos a leer 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos de tener cuidado qué aspectos del mundo influyen en nuestra vida. ¿Qué aspectos del mundo influyen en nuestra fe? ¿Qué aspectos de esta cultura en la que vivimos altera esa percepción que tengo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto considero autoridad a la palabra de Dios? Debemos de tener mucho cuidado con discernir entre qué cosas van conforme a la palabra, se arraigan a nuestra fe, o qué cosas no debemos de adaptar de nuestra cultura. La fe bíblica debería desafiar cualquier cultura. Inclusive es capaz de crear una contracultura sin los elementos pecaminosos de la cultura original. En fin, la palabra tiene suficiente autoridad para modificar mi cultura y desechar lo malo, desechar lo pecaminoso, desechar lo negativo, desechar lo que me haga quitar la vista de Cristo e ir moldeando una cultura conforme a una fe verdadera, conforme a la palabra de Dios. Si no estamos arraigados a nuestra fe, si no consideramos realmente la palabra de Dios como una autoridad, cederemos y seremos corrompidos. Quiero leer con ustedes un fragmento de Elena G. White que dice esto: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos
y ennoblecerlos. Que la palabra de Dios tenga la capacidad y la autoridad de modificar mi cultura para no alterar mi fe, no quiere decir que nos alejemos o nos separemos de nuestra propia cultura. En ningún momento Cristo quiso esto. Simplemente la palabra de Dios tiene la suficiente autoridad para que podamos discernir y desechar lo malo. Hablaremos sobre la razón. Dios nos dio la capacidad de pensar y razonar. Y nosotros no respaldamos una fe irracional. A partir del siglo XVIII empezó a haber una corriente humana, una corriente de pensamiento llamada el racionalismo. ¿En qué consistía el racionalismo? El racionalismo consistía en que la verdad no es sensorial, no va conforme a los sentimientos, sino que conforme al intelecto. En otras palabras, la razón es la que prueba y da el criterio para la verdad. Es decir, la razón llega a ser la autoridad sobre cualquier verdad. Y eso empezó a afectar a muchas corrientes filosóficas e inclusive a la iglesia misma. El racionalismo estaba imperando sobre la iglesia y sobre la comprensión que se tenía sobre las escrituras. La razón empezó a predominar. Ya se empezaron a poner en tela de juicio partes de la Biblia como los milagros de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección. En fin, todos los milagros de Jesús se empezaron a poner en tela de juicio, inclusive a ser eliminados de la Biblia. Nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado. Y es por eso que nosotros, y la parte importante de esta fuente, que es la razón, debe de predominar la palabra de Dios en nuestro razonamiento. Nuestro pensamiento, nuestra razón debe de estar sometida al reinado de Cristo para que nuestro razonamiento sea conforme a la palabra de Dios. Por naturaleza, nuestros pensamientos son pecaminosos. Recordemos que nosotros nacemos con tendencia al pecado. Es más fácil pecar que no hacerlo. Es más fácil caminar en el sentido a la perdición que sentido a la salvación. Necesitamos la constante lectura de la palabra de Dios para que nos ilumine. Siempre he dicho que la comunicación con Dios es de dos vías. Yo le hablo a Dios, le pido a Dios mediante la oración y Dios me responde mediante su palabra, que son las Escrituras. Y a eso le quiero agregar algo más. No es suficiente orar y estudiar la palabra de Dios. Ahí estamos siendo egoístas si nos conformamos con esos dos aspectos. Falta un tercero, que es compartir la palabra de Dios, compartir lo que hemos aprendido de Dios, compartir sobre las bendiciones que Dios ha tenido en nuestras vidas. Y eso va a modificar nuestra razón. Y es por eso que la razón es muy importante para la comprensión de las Escrituras, pero nunca va a estar sobre
la autoridad de la Biblia. Nuestra razón debe estar sometida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y para someter nuestra razón a la palabra de Dios, falta un ingrediente, que es disposición. Debemos de tener disposición en nuestro corazón para recibir esa sabiduría y saber qué hacer con ese conocimiento que viene de lo alto. Y al tener esa bendición de esa sabiduría, nuestro razonamiento va a estar en perfecta armonía, alineado con la autoridad de la palabra de Dios. Thomas Jefferson, un presidente de Estados Unidos, decidió hacer su propia versión de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Decidió que habían cosas que se iban en contra de la razón, y entonces decidió quitar partes del Nuevo Testamento, casi todos los milagros de Cristo, incluida su resurrección, y eso afectado lógicamente por una razón que estaba sobre la palabra de Dios. Pueden ver muy buenas intenciones, pero Satanás es hábil. Y Satanás va a atacar la raíz de nuestros pensamientos, porque él lo que quiere es modificar nuestra conducta. Y con una razón alterada o modificada hacia el mal, nuestro razonamiento y nuestras acciones van a hacer que nuestros resultados y nuestros frutos sean los equivocados. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué le metemos a nuestro raciocinio? ¿Con qué alimentamos nuestra mente? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos permitiendo que modifique nuestra razón? ¿Será que estamos permitiendo que modifique la Biblia nuestros pensamientos? ¿Será que en estos momentos de dificultad, en estos momentos en el cual el mundo se encuentra con temor, con miedo, con incertidumbre, podemos tener la tranquilidad, ese raciocinio que nos dice en momentos de dificultad, acudo a la autoridad de la Biblia? Acudo a la palabra de Dios que me dé consuelo y que realmente yo demuestre con mis acciones que considero a la palabra de Dios una verdadera autoridad. Ahorita hablaremos sobre la Biblia. Lo que afecta a la Biblia en sí con respecto a la percepción que tenemos de la autoridad que tiene la Biblia en nuestra vida. El Espíritu Santo reveló e inspiró el contenido de toda la Escritura. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos, de guiar nuestra vida espiritual. Y para nosotros los adventistas del séptimo día, las Sagradas Escrituras tienen una autoridad infalible, una autoridad superior a cualquier cultura, tradición humana, experiencia, razón. Y para esto vamos a leer Juan 5, 46 al 47. Y dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creemos en los escritos de la palabra de Dios, si no creemos en lo que escribieron los profetas, los escritores bíblicos, es prácticamente no creer en Dios. Algunos afirman haber recibido revelaciones del Espíritu Santo y empiezan a profetizar, a decir.
cosas que van en contra, contradiciendo a la palabra de Dios, contradiciendo la Biblia, haciendo de notar que el Espíritu Santo tiene una autoridad superior a la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo. Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Es por eso que la Biblia no puede contradecirse. Decir que me dijo el Espíritu Santo algo no conforme a las Escrituras es decir que Dios se equivocó en algún momento y quiso corregir la plana. Eso no va con Dios. No, su naturaleza es perfecta y nunca se pudo haber confundido, ni se va a confundir. La Biblia es nuestra única salvaguarda de parte del Espíritu Santo. La Biblia es nuestro único escudo para poder discernir el qué hacer y el qué no hacer. La Biblia es nuestra única fuente a la cual nosotros podemos acudir para todo lo que tenga que ver con respecto a nuestra fe y nuestras prácticas. Por medio de la Escritura, el Espíritu Santo habla a nuestra mente y graba la verdad en nuestro corazón. Nos expone y nos demuestra nuestro error para que recapacitemos. Y pone en nuestro corazón el deseo de expulsar todo acto pecaminoso. Nunca se debe de interpretar que el Espíritu Santo reemplaza la Escritura, sino que el Espíritu Santo obra en armonía con la palabra de Dios para acercarnos a Cristo. Esa es la función de la palabra de Dios. El Espíritu Santo toca nuestro corazón para que vayamos a su palabra y por medio de su palabra acerquemos nuestros pasos a Cristo. La palabra de Dios es confiable y merece una aceptación plena, porque es la palabra escrita de nuestro Creador. Hoy cuesta creer lo que estamos viviendo. Cuesta creer que el mundo cambió frente a nuestros ojos en un segundo. Cuesta creer que todo cambió, que ya nada será igual. Pero en medio de esa incertidumbre escucho un grito de desesperación. El grito de Dios. Un grito de amor por sus criaturas. Un grito para que lo volteemos a ver nuevamente. Un grito recordándonos que Él tiene el control de todo. Un grito suplicándonos que debemos de recordar depender cada día más de Él. Un grito recordándonos que Él nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Un grito que nos pregunta, ¿te has dado cuenta lo que has hecho con el mundo que te hice? ¿Te has dado cuenta el resultado de tus decisiones? ¿Te has dado cuenta que has vivido en este mundo a cargo de tus propias prioridades? ¿Te has dado cuenta que te has olvidado de mí? Y mientras me siento con temor al escuchar ese grito, siento al oído un susurro y siento su brazo alrededor mío que me abraza y me dice al oído, pero no te preocupes.
todo saldrá bien. Yo te consuelo y para eso tienes mi palabra.